Buenas noches, bienvenidos amigos, socios del colectivo Pisco el Bicentenarios, asimismo invitados especiales que estamos reunidos hoy jueves 4 de junio del 2020. El colectivo Pisco el Bicentenario tiene el honor de presentar a una distinguida pisqueña que, pese a sus múltiples ocupaciones, ha aceptado poder acompañarnos en las conferencias de los jueves culturales del Bicentenario de Pisco, hoy justamente para tocar un tema tan importante como es el rol de la autoridad y el líder en tiempo de crisis. Y me estoy refiriendo a la doctora Claudia Suárez Gutiérrez, quien ella ha sido justamente jefa de la SUNAT hace unos meses. Además, ella es abogada por la Universidad Católica, máster en asesoría fiscal, con mención honorífica y extraordinaria cum laude por la Universidad de Navarra, España, y máster en finanzas por la Universidad del Pacífico, incorporada por alto rendimiento a la Sociedad Honorífica Beta Gamma Sigma. Asimismo, cuenta con estudio de posgrado en liderazgo en la Escuela de Negocios SDA Bocconi de Italia y en la Escuela de Negocio IS de España. Ha sido jefa de la SUNAT y también ex superintendente nacional adjunta de tributos internos de la misma entidad, y antes de asumir el liderazgo de SUNAT fue gerente de impuestos del grupo ENEL en Perú, socia y asociada de importantes estudios de abogado en el país, directora del Instituto Peruano de Derecho Tributario y vicepresidenta del Comité de Asuntos Tributarios, profesora de Derecho Tributario en la Universidad Católica, entre otras universidades de prestigio a nivel nacional. Estamos hablando de una profesional, de una técnica de primer nivel, que nos enorgullece como pisqueño poder tenerla presente. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Y antes de empezar con tu conferencia, vamos a invitar al presidente del colectivo Pisco al Bicentenario, Víctor Camasca Zapata, para que dé las palabras de bienvenida. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por la presentación. A la señorita, a la doctora Claudia Suárez Gutiérrez, en principio le agradecemos su participación en esta conferencia, con sus dotes de un tema nuevo para nosotros, que es el rol de la autoridad y el líder en los tiempos de crisis. Lógicamente, el Bicentenario, reiterándole, tiene una profunda preocupación por crear futuro, y de tal manera que el liderazgo, precisamente a la crisis como nación, es una preocupación. De tal manera que este tema, en su faceta, en su amplia faceta, para nosotros es novedoso, ¿no? Verla en estos temas, pero confiamos de su calidad profesional y la elección que usted ha hecho debe ser una cátedra para nosotros. Reiterarle que como pisqueños nos sentimos tremendamente orgullosos de que usted tenga estos niveles académicos y que siempre se acuerde de Pisco, ¿no? A los asistentes, prestar la atención adecuada. Este tema, como les reitero, es novedoso. Doctora Claudia, bienvenida a esta conferencia, a los que están conectados de igual manera, ¿no? Y sacarle el provecho adecuado para ponerlo en práctica en nuestra ciudad y en la sociedad en su conjunto. Muy buenas noches y bienvenida a la conferencia, doctora Claudia. Muchas gracias. Bien, gracias Víctor Camasca, presidente del colectivo Pisco al Bicentenario, que somos un equipo de pisqueños y también gente no pisqueña que está trabajando justamente por los 200 años del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas. Sin mayor preámbulo, entonces, vamos a invitar a la doctora Claudia Suárez para que pueda dar con su conferencia, no sin antes decirles, por favor, que se va a dar unas preguntas, unas encuestas, para que puedan ustedes interactuar en el chat. Justo la doctora va a poner dichas preguntas, ustedes van a responder,
y más que nada esto va a ser una conferencia muy dinámica, de interacción, para hacerla justamente más nutritiva. Doctora Claudia Suárez, buenas noches. Buenas noches, Martín. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir la pantalla en estos momentos. Quisiera saber si ya tengo la vista completa. A ver, comparte nomás. Martín, ¿estamos con la pantalla? Todavía. Ya te di la autorización para que puedas compartir. Se está iniciando. Lo tengo en mi pantalla, quiero saber si ustedes... Todavía. ¿La ves, Martín? Lo veo en la parte superior. Ahora sí, adelante. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias primero al colectivo Pisco al Bicentenario y al Futuro por esta invitación, especialmente al señor Camasca y a Martín, con quienes hemos hecho las coordinaciones, y por tan generosa presentación. Para mí en realidad es muy grato poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo en realidad lecciones aprendidas. Varias de esas lecciones son lecciones que yo he aprendido en las aulas como estudiante, pero la gran mayoría de lecciones son las que he aprendido formando equipos de trabajo y también dirigiéndolos. Me ha tocado formar parte de equipos pequeños de trabajo, muy pequeñitos, y me ha tocado también formar grandes equipos de trabajo. He trabajado en empresas pequeñas, en transnacionales, compartir trabajo con equipos multiculturales y multinacionales. Lo que te permite en realidad absorber mucho de distintas formas de ver las cosas y de distintas perspectivas. Y en las aulas también he podido enseñar como jefe de chiquitos. Recuerdo haber tenido un grupo, la primera promoción de la Universidad del Pacífico de la Facultad de Derecho, de 10 alumnos, solo tuve 10 alumnos, y también aulas en la San Marco hace 20 años, de más de 100 alumnos. Y todas esas experiencias en realidad también me han enseñado valiosas lecciones, o al menos dejado ciertas reflexiones en torno al rol del líder, que son las que hoy me gustaría compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el rol de la autoridad y el líder en tiempos de crisis, y para ello vamos a partir poniéndonos de acuerdo en qué entendemos por crisis, porque podemos tener en realidad distintas concepciones de crisis. Luego, ver las expectativas que se generan durante la época de crisis y cómo la autoridad formal tiene un rol fundamental al momento de enfrentar esa crisis. Y finalmente vamos a pasar a ver cómo los atributos de liderazgo pueden ayudar a que dicho papel sea desempeñado con éxito. En la exposición, como dijo Martín, vamos a utilizar algunas dinámicas para que ustedes puedan participar de manera activa, y vamos a utilizar un tipo de encuestas, no de las que se procesan automáticamente, sino vamos a utilizar una metodología un poco más parecida a la de una clase, en la que ustedes van a tener que responder algunas preguntas que yo les hago a través del propio chat, con opciones múltiples. Van a marcar A, B, C, D o E, según las preferencias que ustedes tengan, para ir avanzando un poco y conversando juntos en esta charla. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que va a ser moderado por Martín. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que es para ustedes, ¿no? Y en esta pregunta que es para ustedes, y que yo le voy a pedir a Martín que me lea al final cuál es la opción que más resultados ha dado, las primeras o dos opciones, es ¿qué entiendes tú por crisis? A, una situación mala o difícil. B, una pésima situación económica. C, problemas en el matrimonio.
de problemas políticos en ninguna de las anteriores. Les pido mandar las respuestas por el chat, pero solamente eligiendo una opción. Martín, si quieres cierra el micro porque yo las puedo mirar acá. Todos, por favor, con el chat tienen en la pantalla la posibilidad de poner un chat. Puede aparecer como más, y ahí veo ya varias respuestas. Hay varias A's, hay una D, hay una B. Una A. Bueno, normalmente cuando más o menos el 80 de un minuto, es una situación mala o difícil, y solamente un par de respuestas adicionales para la B, que es una pésima situación económica, y una B para problemas políticos. A ver, ¿qué es lo que nosotros en realidad entendemos por crisis? Y es la referencia que vamos a utilizar para fines de esta charla. Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Una crisis en realidad, y es importante aclararlo, no es si bien una crisis implica situaciones malas, una situación mala en sí misma no es una crisis, podría ser en sí solo un incidente, ¿no? Y es importante tener clara esta diferencia porque los roles que desempeñamos frente a las crisis y frente a los problemas individuales son lo mismo. Características que comparten las crisis. Primero, tienen un gran impacto en el devenir de los seres. Pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser médicas, pueden ser personales. Y las crisis son decisivas y ponen en peligro, un elemento muy importante es que ponen en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y muchas personas identifican en la crisis una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso. Perdón, Martín, creo que alguna voz se está colando en la charla. Sí, estoy tratando de silenciar, pero no me permite. Por favor, si están ahí escuchándonos, guardar silencio. Sí. Me voy a ver obligado a retirarlo desde la sala. Ya, sí, continúa nomás, continúa. Ok. Las crisis son demandantes de cambio, tienen también una probabilidad baja de ocurrencia. No es una crisis, no es algo que ocurra cada mes ni cada semana. Algunos estudios incluso señalan que en el sector empresarial la probabilidad de que una compañía afronte una crisis es de un evento cada 5 años. O sea, una empresa está en una probabilidad de afrontar una situación de crisis cada 5 años. Otra característica importante es que todas las crisis tienen un inicio y un final, ¿no? Y durante esa transición, durante ese periodo, la característica más importante de la crisis es que todos nos encontramos frente a una situación de incertidumbre. De hecho, hay un ISO, una de estas normas que sirve para certificar a las compañías, que se emite para garantizar las continuidades de los negocios, ese es el nombre del ISO, y define a la crisis como una situación con alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes.
Entonces, considerando estos ejemplos de crisis, estas características de crisis, son ejemplos de crisis, por ejemplo, desastres naturales o desastres tecnológicos, por ejemplo, una caída muy fuerte de los sistemas o la desaparición de la información, un golpe de Estado, una crisis política, por ejemplo, la disolución del Congreso, eso también es una crisis. Y nosotros, para fines de desarrollar y entrar en materia en esta charla, vamos a aterrizar con dos ejemplos muy concretos de crisis recientes. El primero, que es el más reciente, aunque externo, es el desborde social que se ha generado en Estados Unidos por el repudio de la gente a la forma en la que murió George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, y sobre todo por el repudio, porque no es en sí solo la forma de la muerte de este ciudadano negro el que genera el repudio, sino la forma en que la autoridad manejó inicialmente la situación. George Floyd muere esposado y desarmado luego de que un policía blanco oprimiera su cuello con la rodilla durante varios minutos. Este arresto ocurre porque se considera que él es sospechoso de haber intentado pagar en una tienda con un billete falso de $20. Esta situación, esta muerte, el manejo de la policía y luego el manejo inicial de los fiscales y de las autoridades, generó el rechazo de la ciudadanía, de ciertos líderes de opinión, y al final ha terminado en protestas en varios estados de Estados Unidos. Ha terminado por sacar a la Guardia Nacional a la calle. Las protestas llevan ya 10 días, se ha dictado toque de queda, no ha tenido ningún temor de salir a protestar. El día lunes o el día martes de esta semana se han generado unos ciertos incidentes al frente de la Casa Blanca que luego vamos a comentar más tarde, porque precisamente nos permiten ver si es que la autoridad ha desempeñado adecuadamente o no el rol y qué podría haber hecho mejor en todo caso. El segundo ejemplo de crisis, y es algo que estamos viviendo todos y que nos afecta a todos, es la pandemia generada por el COVID-19. Empezó en China, el primer caso que se dio en Perú se confirmó el 6 de marzo pasado, hace ya casi 3 meses, como bien sabemos. El 15 de marzo el gobierno decretó el estado de emergencia, al día siguiente empezó la cuarentena, y acá tenemos un cuadro, ¿no? Este es un cuadro que publica, bueno, es un cuadro en realidad que no se publica, uno puede acceder a él de manera permanente y ha sido puesto a disposición por la Universidad Johns Hopkins, y nos muestra en realidad cuál es la evolución del COVID a nivel mundial, las infecciones que tiene cada país, la cantidad de muertos, la cantidad de recuperados. Y bueno, hoy yo tomé la información hoy a mediodía, el COVID se había tomado casi 390.000 vidas a nivel mundial. En Perú, según la data que ya ha salido ahora, tenemos más de 5.000 muertes. La que tenía yo hoy día en la mañana eran menos de 5.000, pero la vi hace un rato antes de empezar la conferencia y ya vamos de 5.000. Se han cerrado varias ciudades y se han generado evidentemente crisis económicas a nivel mundial. Sabemos que se nos viene además una crisis social producto de esta pandemia. Entonces, como vemos en estos casos, ninguna de las alternativas que habíamos planteado, ¿no? Esto no es una situación, no es un problema, no se trata de un incidente, sino de situaciones críticas que ponen en riesgo el funcionamiento de las empresas, de las escuelas, de los estados, y en realidad en la manera en la que interactuamos. Como hemos dicho, la crisis además es sanitaria, ¿no? No solamente hablamos de una crisis económica, de una crisis con un impacto social, sino también de una crisis sanitaria, y en el caso de George Floyd estamos hablando de una crisis social. Ahora bien, habiendo centrado, digamos, ¿a qué nos referimos con crisis? Lo que nos preguntamos es cuáles son las expectativas que tienen las personas que enfrentan crisis de estas magnitudes.
piensen ustedes en alguna de las crisis que les ha tocado vivir. En Pisco, por ejemplo, la mayoría de la gente que nos está escuchando son pisqueños y están en Pisco. Piensen en la crisis ocurrida a propósito del terremoto que tuvieron que experimentar hace ya algunos años, o piensen en alguna de las crisis que viven en sus organizaciones, han vivido en sus organizaciones, o piensen en la crisis que nos trae el día de hoy de la pandemia. Y yo les pregunto qué expectativas tienen, y aquí viene, digamos, una pregunta adicional en la que me gustaría que ustedes intervengan. Esta es la pregunta 2 para ustedes. ¿Qué preferirían ustedes que ocurriese ya empezado una crisis? Y ahí tienen las 5 alternativas. La A es que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible. La B, que la autoridad resuelva la crisis lo más pronto posible. C, que la autoridad me informe aquello que está pasando para yo tomar mis propias decisiones y resolver por mí mismo los impactos que la crisis ha tenido en mí y en mi familia. D, que la autoridad me informe cómo resolver la crisis, que me diga la autoridad cómo hago para resolver la crisis. E, saber cuándo termina la crisis. Elijan solamente una opción y por favor mándenla por el chat como A, B, C, D o E en función a lo que ustedes prefieran. Yo voy a ir mirando los resultados por acá. Muchas gracias por sus respuestas. Las respuestas para mí la verdad es que son bastante reveladoras porque la mayoría, contra lo que yo esperaba, la mayoría, y eso puede obedecer a la etapa de la crisis que estamos viviendo ya el día de hoy, es que la autoridad me informe sobre aquello que está pasando para tomar mis propias decisiones y resolver por mí mismo los impactos que la crisis ha tenido en mí y en mi familia. Eso es lo que ha respondido la mayoría. El segundo grupo no está muy lejos, responde que la autoridad resuelva la crisis lo más pronto posible. Ahora, lo que yo veo en ambas respuestas es que hay una gran dependencia de la autoridad, ¿no? No queremos solo saber cuándo termina la crisis ni que todo vuelva a la normalidad, sino dirigimos nuestra mirada hacia la autoridad. Las crisis en general se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre. Primero, lo que normalmente ocurre cuando estamos frente a una crisis, algunos asumimos inmediatamente la realidad y algunos otros entramos en estado de negación, ¿no? En estado de incredulidad, no creemos lo que está pasando. No sé si al inicio de la pandemia, varios de ustedes seguro, a mí me pasó entre mis grupos de amigos, entre la familia, algunos decían, no, esto es una gripe que va a pasar así nomás. Y creemos que esto es algo que se va a resolver rápido. Esa es la primera etapa. Y luego nos damos cuenta que no se va a resolver así de rápido y empezamos con la incertidumbre. La verdad es que llega un momento en el que nos sentimos totalmente inseguros, pues todos nuestros planes quedan suspendidos. Yo a nivel personal, y esta es una anécdota familiar, tenía la celebración de mi boda para el día 4 de abril, y recién suspendimos esta celebración el día 12 o el día 11, ¿no?
porque hasta ese momento en realidad no creíamos que la cosa pudiese ser tan grave. Entonces el día 11, cuando ya nos dimos cuenta que en realidad, aun cuando no había sido declarado el estado de emergencia, decidimos suspender esa celebración. Entonces, todos los planes quedan en suspenso y decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que normalmente tendemos a mirar a la autoridad? Y si estamos en una casa, entendemos por autoridad pues al papá o a la mamá. Los más pequeños van a mirar al papá o a la mamá, el que sea el jefe de la familia, frente a alguna situación de incertidumbre. En una empresa vamos a esperar que sea nuestro jefe, o si somos gerentes vamos a esperar que el gerente general diga algo. Si trabajamos en la municipalidad de Pisco, vamos a esperar que el alcalde nos diga algo. Si trabajamos en el gobierno, vamos a esperar que el ministro nos diga algo, y los ciudadanos vamos a esperar que sea el presidente quien nos hable. Si no, basta ver cuando ocurre una desgracia, piensen todos ustedes en alguna desgracia y piensen cuando vemos las noticias en la televisión de manera inmediata y se dirija a nosotros. Y ello es así, porque ya desde la época de Aristóteles entendíamos por autoridad fundamentalmente al gobernante, al elemento indispensable para dirigir mejor el destino de los ciudadanos y de exigir al mismo tiempo el mejor ejercicio posible de sus funciones, pero siempre todo pensado en la comunidad, en el beneficio de la comunidad. Ya en tiempos modernos es que miramos como autoridad no solamente al gobernante, sino a estos distintos personajes de los que hemos hablado, ¿no? Puede ser un cura, también si hablamos de una comunidad religiosa, si hablamos de un colegio, vamos a mirar al director, si estamos en un aula de clases, vamos a mirar al profesor, todas esas son autoridades. Y esas incertidumbres y expectativas que tenemos sobre ellos hace que incrementemos inmediatamente nuestros índices de confianza hacia ellos. Es una reacción natural. Y esa reacción natural la vamos a ver reflejada aquí en una encuesta. Miren, esto ocurre en el Perú. A mí me gustaría, voy a intentar, nunca he intentado hacer un acercamiento. El presidente de aprobación, la línea azul que ustedes ven ahí, es el inicio, la aprobación que tiene desde su inicio de gestión en abril del año 2018, y ven que hay dos picos bien grandes. Acá hay una aprobación de 87%, sube más de 30 puntos porcentuales. Y luego, más gráfico, viene a ser en la tabla de abajo. Esa es una pregunta donde ya no se mide el nivel de aprobación del presidente aquí en el Perú, sino vemos la gestión del gobierno. Estamos mirando al Poder Ejecutivo, vale decir a todos los ministros, la gestión en conjunto de todos los ministros. Y acá se está midiendo desde septiembre del año 2016. Vamos a ver, para tener efectos comparativos, vamos a coger desde abril del año 2018, cuando asume Vizcarra, digamos, él asume en marzo, pero en abril, en la primera medición, vemos que tiene un índice de aprobación, el Ejecutivo de 46 y uno de desaprobación del 37, y luego este índice se ha mantenido bajo, la línea azul es la aprobación, se ha mantenido baja durante todo el tiempo, desde abril del año 2000, desde junio, desde el año 2018, baja, 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 y vuelve a subir. Yo acá lamentablemente no lo puedo ver porque es luego de declarado el estado de emergencia nacional. No se había tomado ninguna acción distinta a declarar el estado de emergencia nacional. Esa es la acción. Y esa situación que ocurre en el Perú no es aislada. En el mundo también pasa. Acá tenemos un gráfico este es un gráfico que recoge The Economist,
de cómo se incrementa, esta no es la popularidad, no mide de la misma manera, acá solamente está viendo cuántos puntos porcentuales ha crecido la aprobación de cada presidente después de una crisis determinada. Esta, por ejemplo, el primer cuadro es la crisis del 11 de septiembre, cuando se destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York, y la aprobación del presidente Bush en ese entonces subió en 30 puntos porcentuales. ¿Ok? Tenemos también la aprobación de George Bush padre en 1990, cuando empieza la guerra del Golfo y suben 20 en cualquier sitio y el ciudadano va a voltear y va a mirar a la autoridad de manera automática. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué debe hacer esa autoridad frente a las expectativas de sus ciudadanos, ¿no? De los trabajadores, de los estudiantes, la familia, en función del tipo de autoridad de la que hablamos, si hablamos de un gobernante o si hablamos de otro tipo de autoridad? La autoridad, evidentemente, se ve en la necesidad de responder a esas expectativas, y usualmente lo que hace la autoridad es utilizar la metodología tradicional para resolver una crisis. Hay metodologías, hay muchos cursos que se pueden seguir de manejos de crisis. La vida nos enseña y nos dice cómo manejar una crisis, y se han creado diversas teorías. Yo acá les muestro una, y una de ellas es esta que aparece en el primer cuadro, donde se dice, bueno, para gestionar una crisis rápidamente, lo que hay que hacer es apreciar la nueva realidad, ver qué cosa es lo que está ocurriendo en esta nueva realidad. En segundo paso, tenemos que identificar rápidamente cuál es la misión crítica de la organización. Si estoy en un colegio, la misión crítica es seguir dando clases, ¿no? Si estoy en una empresa que vende productos, y vende distintos productos, ok, identifico cuáles de esos productos son esenciales para que la organización siga subsistiendo. Luego creo una planificación contingente, tengo que monitorear y tengo que evaluar con una mayor frecuencia que la que hago en épocas normales. Y luego tengo que tener una comunicación reforzada, porque no puedo utilizar la misma forma de comunicación ni la misma frecuencia de comunicación en épocas de tiempos normales. Y esto es lo que suelen hacer los gestores, y hay en las instituciones además manuales de crisis. La pregunta es si esto es suficiente. ¿Es suficiente para enfrentar una crisis y es suficiente para sacarle provecho a una crisis? Ojo, no estoy diciendo que gestionar las crisis de esta manera sea malo, o que tener, por ejemplo, un manual de crisis sea algo malo. De hecho, las buenas prácticas recomiendan que las empresas, las instituciones, los organismos en general, tengan manuales de crisis que deben ser elaborados no en épocas de crisis, sino deben ser elaborados en épocas de normalidad, y es una herramienta estratégica de gestión para aplicar precisamente cuando ocurren situaciones de riesgo, conflictos y desastres, y que garanticen que la actividad básica de la organización siga continuando. Por ejemplo, un manual de crisis en Pisco nos diría cómo actuar en caso de un siniestro de grandes magnitudes, un terremoto, el terremoto que tuvimos hace bastantes años. ¿Quiénes integran ese comité de crisis? El alcalde, el director de gestión educativa, el presidente de la empresa de saneamiento, las empresas eléctricas, todos se tienen que reunir, qué días se van a reunir, en qué momento se van a reunir, son críticas, todo eso se tiene que... El problema que tenemos, y no estamos diciendo que sea malo, es que estos manuales y estas soluciones lo que contienen son problemas, son soluciones conocidas para problemas conocidos o que ya se han repetido o que nos imaginamos, ¿no? El problema lo tenemos cuando en realidad estamos
ante crisis que nos traen desafíos y situaciones que no hemos enfrentado antes y cuyas situaciones no conocemos. Hay un dicho que se le atribuye a Winston Churchill que dice, never let a crisis go to waste, que en español significa, en buena cuenta, no desperdiciemos una crisis. ¿Y a qué nos referimos con esto? A lo que se refería efectivamente Churchill en estas circunstancias es que las crisis llevan a las sociedades en el corto plazo a situaciones sumamente duras, pero también ofrece la oportunidad de hacer reformas estructurales e importantes que sirvan para el largo plazo. Si queremos poner, por ejemplo, a la pandemia, lo que podríamos decir es, ya sabemos, nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado a una generación enfrentar esta pandemia, y ya sabemos todos el día de hoy que este es un virus que va a mutar y este es un virus que va a volver a atacar de una manera distinta. Entonces, ¿cómo actuamos colaborativamente entre las naciones, como Perú, como Alemania, como Estados Unidos, actúan de manera colaborativa para poder enfrentar y evitar que una situación de esta manera tome las dimensiones que ha tomado en esta oportunidad? La palabra clave aquí es cómo actuamos colaborativamente entre las naciones. Y esa es la intención que tenía Churchill cuando dijo esta frase. Y en este punto, para aterrizar esta reflexión a un plano más, digamos, organizacional o individual, me gustaría lanzarles la tercera y última pregunta a los participantes. Y la pregunta es, ¿cuándo crees que esta crisis que se ha generado por el COVID-19 va a terminar? Y las alternativas son A, en julio del año 2020, B, a más tardar en diciembre del 2020, C, a más tardar en julio del 2021, D, a más tardar en diciembre del 2021, E, después del 2021, y les pido por favor elegir solamente una opción y enviarla por el chat. Ok, ya está el minuto y de lo que vemos, la mayoría ha respondido entre el C y el E. C, a más tardar en julio del 2021, esos somos los más optimistas, y E, después del 2021, y no quiero decir que que ese sería el grupo de los pesimistas, sino también podría ser el grupo de los más realistas. Lo que es cierto es que todas las crisis tienen etapas, ¿no? Y la crisis tiene una etapa de emergencia, que es la primera parte, de la crisis, y luego de la etapa de la emergencia viene la etapa del desarrollo de la crisis, pero que no es la inicial. Nosotros ya estamos terminando la etapa de emergencia, pero la crisis todavía continúa. Y es probable que la crisis se extienda durante esta crisis, y eso sí, lo pueden ver ustedes mismos con las respuestas que ustedes mismos han arrojado, que esta crisis no es un paréntesis. No es, bueno, acá
ocurrió algo malo, ponemos en pausa nuestras vidas y volvemos a continuar porque en mejor escenario, digamos, para los que creen que esto va a acabar en julio del año 2021, la crisis se habría tomado 5 meses de nuestras vidas, ¿no? Y para los que creemos que van allá del 2021, la crisis estaría tomando casi 2 años. Entonces, no siendo la crisis algo que acaba pronto, esa reflexión que hizo Churchill la podemos llevar nosotros a un plano bastante organizacional o individual. Siendo que esta crisis es sumamente larga, ¿cómo hacemos de la crisis una oportunidad de crecimiento para nuestra empresa? ¿O cómo hacemos de la crisis una oportunidad de crecimiento para nuestra comunidad, para los trabajadores, para nuestros estudiantes, para nuestras familias y para nosotros? Y ahí es donde interviene fundamentalmente el líder. El líder tiene que tener una capacidad de aceptar rápidamente el revés, ¿no? El líder es alguien que no puede vivir en negación. Un líder tiene que tener la habilidad de aceptar rápidamente el revés. Es algo conocido como resiliencia, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Tiene que adherirse rápidamente al cambio y ver que la crisis es una gran oportunidad de crecimiento individual, organizacional y comunitario. Y ese proceso en realidad requiere de mucha reflexión y de mucho cuestionamiento. Requiere de hacer pausas y de tener espacios en los cuales podamos preguntarnos, si bien requerimos rapidez para aceptar realidad, necesitamos pausas y espacios para preguntarnos si aquello que hemos venido haciendo lo hemos estado haciendo bien, si aquello que hemos venido haciendo era necesario hacerlo o no, ¿no? Y si algo es útil o no, si me sirve o no me sirve. Y requiere de un proceso de adaptación rápido, de aprendizaje y de improvisación, que también se llama creatividad. Segundo, un líder tiene que ser capaz de no hacer esto solo a nivel personal. Un líder tiene que ser capaz de movilizar el sistema a las crisis de esa manera. Uno dice, ¿cómo un líder puede hacer eso? Porque claro, un líder no tiene una varita mágica, no va a tocar a la persona y le va a decir, ok, ve tú esto como una oportunidad de crecimiento. Lo más importante es que el líder tiene que hacer a la persona corresponsable de la solución al problema que se ha generado. El líder no puede ser el salvador. Un líder nunca es el que viene y salva a la gente. Ese es el papá protector. Ese es el rol del papá con los hijos cuando los hijos son pequeños, ¿no? Pero el líder no puede ponerse a rescatar a las personas ni salvar a las personas, porque cuando el líder entra en modo Superman o en modo Salvador, genera una situación de pasividad que impide el desarrollo de las personas. Y además les genera dependencia. Y al generar dependencia, y si el líder no puede responder todas las expectativas, porque va a ser imposible que frente a problemas desconocidos el líder pueda tener todas las respuestas, ¿no? Al no satisfacer esas respuestas, la gente va a generar lo que se llama contradependencia y va a empezar con la pataleta y se va a quejar porque el líder no le ha dado aquello que la persona esperaba. Entonces, acá nosotros hemos visto que distintas organizaciones y distintas personas han empezado a hacer esto de distintas maneras. Yo, por ejemplo, a mí me alegró muchísimo ver las primeras semanas de la pandemia a muchos jóvenes haciendo compras y contactándose por teléfono porque se convirtieron ellos, vieron una oportunidad de trabajo y convirtieron a la pandemia en una oportunidad de generar ingresos, convirtiéndose en lo que se llama en inglés personal shoppers. Se iban a comprar, yo me los encontraba en Plaza Vea y ellos hablaban con los clientes y les decían, no, te encuentro esto, esto no te encuentro, y compraban las cosas y se las llevaban luego a las personas que necesitaban y que no querían salir de sus hogares.
O, por ejemplo, me pasó con mi peluquera. Mi peluquera, a la semana que ocurrió el cierre, mandó un mensaje diciendo que estaba dando tutoriales de cómo teñirse el cabello en línea. Y empezamos a hablar de cómo ella podía organizar a la gente que trabajaba para ella, porque no se trata solamente de ella, ¿no? Y lo mismo con la gente, por ejemplo, que se dedicaba a hacer manicure. Son ejemplos pequeños, en el caso de la manicure, de, ok, el día de hoy no puedo ir a tu casa a hacerte la manicure, entonces, ¿qué es lo que hago? Te vendo el set para que tú te lo empieces a hacer y te enseño cómo hacerlo. Y busco un delivery para que el delivery pueda llegar a tu casa. Entonces, hay que ser conscientes que durante la emergencia y las crisis, como vimos al inicio, las personas rápidamente miran a la autoridad y por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, están dispuestas a asumir ciertas pérdidas. Al principio, cuando estamos en negación, no, pero una vez que asumimos las crisis, todos estamos dispuestos a que vamos a perder algo. Estamos dispuestos a perder parte de nuestro salario. Estamos dispuestos a no seguir con el mismo ritmo de salidas para ir a estudiar. Estamos dispuestos a quedarnos en nuestras casas y a no hacer deportes. Entonces, el líder en ese momento tiene una gran oportunidad de intervención para motivar y generar el desarrollo en las personas. Noten acá algo importante. El rol de líder no es dar una respuesta técnica a los desafíos que surgen en una crisis, que tiene mucha incertidumbre y muchas soluciones desconocidas. El rol de líder es crecer y es hacer que la gente que está a su alrededor crezca, que se desarrollen esas cualidades de aprendizaje, de adaptación y de creatividad en los equipos. Ahora, ¿cómo el líder puede hacer esto? ¿Cómo puede lograr el desarrollo de su equipo? ¿Cómo puede lograr el desarrollo? Algunos le llaman, originalmente se llamaba grupo, después la gente que estudia liderazgo empezó a llamarle equipos y ahora se le suele llamar tribus. ¿Cuál es la primera cualidad o condición o herramienta que debe adquirir el líder? Y antes de entrar a esto, quiero hacer un paréntesis porque es algo que me he saltado y es, la autoridad formal no puede utilizar solamente las herramientas de la gestión convencional, que son el manual de crisis y las herramientas de gestión para cómo resolver una crisis, para salir adelante en estas circunstancias. Si realmente queremos dar un paso adelante y ver a la crisis como una oportunidad, esa autoridad se tiene que convertir en un líder y asumir los atributos de líder. Y este mensaje va para las autoridades que son líderes y también va para aquellos líderes que no tienen una autoridad formal, porque sabemos que en los equipos, en las familias, en las casas, en las escuelas, en todos los grupos, en grupos de amigos, hay líderes que se conforman como tales sin necesidad de asumir un rol de autoridad formal, ¿no? Se les suele llamar en la terminología de liderazgo como líderes con autoridad informal. Entonces, lo primero que tienen que hacer esos líderes, y ese mensaje va para todos, para los líderes formales y los informales, es sintonizar rápidamente con la nueva realidad que se está viviendo y actuar con mucha resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? La resiliencia es una condición que se viene ya estudiando, yo la escuché en realidad probablemente hace 5 o 6 años, pero luego de leer vi que es algo que se viene estudiando desde hace 25 años, y es una capacidad, es una variables, ¿no? Y adaptarlos a las condiciones, pero en la terminología del liderazgo se utiliza como la capacidad de hacer frente a las adversidades, superarse y salir fortalecido de esas adversidades. Ojo, no es resignación. La resiliencia es muy distinta a la resignación. Las personas resilientes tienen 3 características. Hay un libro
que es un libro muy chiquitito y muy fácil de leer que publica Harvard Business Review y está en español. Y dentro de ese libro hay un artículo que escribe Diana Cotú y en la que distingue 3 características de las personas resilientes. Primero, aceptan de manera obstinada la realidad, no la rechazan, la aceptan. Segundo, tienen una profunda convicción que la vida tiene un sentido. Y cuando hablamos de sentido, hablamos de estas personas que a veces uno dice, oh, es muy espiritual, de las personas que creen que todo ocurre por algún motivo. Una persona resiliente cree efectivamente que todo ocurre por algún motivo válido, que todo tiene un propósito. Y las personas resilientes también tienen una habilidad muy alta para poder improvisar. Si ustedes ven a personas resilientes, por ejemplo, tenemos el caso, nuestro presidente fue resiliente cuando recién surgió la crisis. La aceptó rápidamente y salió de inmediato a comunicar, ¿no? Podemos luego tener distintas apreciaciones de si el trabajo que ha hecho es positivo o negativo, pero en ese momento mostró una actitud resiliente. Angela Merkel hizo lo mismo. De manera inmediata sintonizó con la realidad y salió y la comunicó. ¿Quién no sintonizó con el COVID-19? Bolsonaro, por ejemplo, yo creo que habían pasado 3 semanas de la crisis y seguía apareciendo en medio sin mascarillas y hasta tosiendo. Trump, que también decía que esto no era una crisis, que en realidad era producido por los adversarios para atentar contra la economía, ¿no? Y esos son ejemplos de situaciones que al final nos conducen a situaciones no deseadas. La segunda herramienta fundamental que tiene que utilizar un líder es la visibilidad. El líder tiene que estar visible. Tiene que aparecer de inmediato porque cuando el líder aparece, la ansiedad baja de manera automática. Todos en los procesos, sobre todo en la parte de emergencia de una crisis, todos nos ponemos en estado de ansiedad, y si el líder aparece, la ansiedad baja de manera automática. Y esa visibilidad requiere en realidad de mucha transparencia. No requiere de contenido, vale decir, de informar de manera adecuada, y requiere de mucha transparencia, de actuar con la verdad. Uno no puede aparecer como autoridad o como líder para decir algo sin contenido, ¿no? O para decir algo que es distinto a la realidad, porque el líder en automático pierde credibilidad. Si el líder no tiene nada que decir, es mejor que no aparezca. Y es bueno en realidad ser transparente. Yo no sé si por las noticias algunos llegaron a ver el mensaje de Angela Merkel, de los mensajes de los presidentes que yo he visto, y también de la primera ministra en Nueva Zelanda. Fueron mensajes bastante claros, pero especialmente el de Angela Merkel fue un mensaje bastante, podría decirse, hasta crudo. Ella señaló en el mensaje que que según los expertos, entre el 40 y el 70% de la población se iba a contagiar del virus. Eso el día de hoy lo decimos con mucha normalidad, pero decirlo durante la primera semana o la segunda semana de la pandemia suena muy duro. Y sin embargo, es necesario. Y es necesario porque acompañado de ese mensaje, lo que se decía es, ok, viene esta crisis, pero ojo, todos estamos en el mismo barco y todos somos responsables de encontrar una solución a este problema. Yo como líder, decía ella, no tengo todas las respuestas. No las tengo y todos somos responsables de encontrar la solución. Esa visibilidad entonces tiene que tener mucha transparencia, y la transparencia no significa crudeza, porque la transparencia supone considerar, ¿no?, y tener en cuenta los sentimientos del resto de personas. La tercera característica del líder es que tiene que ser empático. El líder tiene que reconocer las pérdidas y tiene que reconocer el dolor de los demás.
Los procesos de crisis conllevan muchas pérdidas y la gente sufre mucho. Hay un par de ejemplos de empatía y de reconocimientos de dolor que yo he visto que a mí me han gustado sobremanera. Uno de ellos ha sido a propósito de la muerte de George Floyd, que hablamos al inicio y que ocurrió en Estados Unidos. Frente a las protestas, la policía en Florida se agachó, se puso de rodillas. Ese ponerse de rodillas no es pedir perdón, que es lo que pensaron muchos al inicio. Ese ponerse de rodillas emula un acto que practicó un jugador de la Liga de Fútbol Americano cuando en el 2016 se estaba cantando el himno nacional de los Estados Unidos y él en protesta por la discriminación racial se pone de rodillas, en una rodilla. Y cuando los protestantes estaban llegando a una zona en Florida, eso fue lo que hicieron los policías. Con eso lo que dijeron fue, entendemos tu dolor y estamos contigo. Eso de inmediato hace que la gente se da a la actuación, por ejemplo, que ha tenido Trump el día lunes o martes, cuando al frente de la Casa Blanca, al momento en el que él quiso salir y dirigirse a la capilla que está ahí cerca, o a la iglesia que está ahí cerca y donde rezan los presidentes de los Estados Unidos, pidió al servicio, a los militares, que empujaran, que sacaran a la fuerza a los protestantes. Eso en realidad, y era además una demostración de fuerza. Eso es todo lo contrario a la empatía y evidentemente no ayuda a resolver la crisis, sino lo que hace es agudizar la crisis. Una siguiente característica que tiene que tener un líder es tener mucho valor. Ejercer el liderazgo, sobre todo en tiempos de crisis, supone tomar decisiones muy difíciles. En muchos casos, por ejemplo, hay que despedir trabajadores. Hay que decirle a la gente que se va a su casa. Hay gente que contrata y que como ha perdido sus trabajos ya no puede seguir contratando y le tiene que decir a la gente que contrataba, ya no te puedo seguir contratando. Y el liderazgo requiere que la gente que los líderes tomen decisiones difíciles y que esas decisiones las practiquen. Con empatía, siempre con empatía. Hay un video que también dio vuelta por las redes sociales, donde el gerente general de Marriott a nivel mundial le dice a su gente que está despidiendo a miles de trabajadores. Mucho tino, manifestando primero el dolor, y también anuncia que él no va a cobrar su salario en todo el año, y anuncia que el 50% de la plana, que la plana gerencial se va a reducir el 50% de su salario. Esas decisiones difíciles, cuando van acompañadas precisamente de estas empatías, son decisiones que son bien tomadas y ayudan a resolver mejor la crisis. ¿Qué otra característica es importante además del valor? Y respecto del valor, otra cuestión fundamental, y es cuando hablamos de decisiones, que hay que tomar decisiones, el líder tiene que tomar muchas veces muchas decisiones rápidas y muchas decisiones son de riesgo. Uno, cuando toma decisiones de riesgo, no las puede tomar a ciegas. Uno tiene que tener información y a veces no tiene toda la información. No es necesario tener toda la información, pero lo que sí tiene que tomar es la decisión con la información que tiene y el riesgo calculado para el tipo de información que tiene, porque si no se estaría dando un salto al vacío. Otra cosa, otra característica decíamos que tiene que tener el líder es mucha humildad. El líder tiene que ser capaz de decir que no tiene todas las respuestas, porque es una forma en realidad muy natural de hacer crecer a la gente. El líder, como ya dijimos antes, no puede ser el salvador y tiene que involucrar a las personas en la solución de los problemas. Entonces tiene que ser capaz de decir, yo no sé todo,
contigo lo voy a resolver. Y el líder también hay un punto muy importante y es mostrar la situación de vulnerabilidad que enfrenta el líder. El líder no es Dios ni es Superman. Hay líderes que creen que siempre tienen que mostrar fortaleza, o autoridades que siempre tienen que mostrar fortaleza, pero la verdad es que se equivocan y las cosas les terminan funcionando mal. Hay una autora que se llama Brené Brown, y es Brené, es como René, pero con B al inicio, Brown de marrón, y tiene varios videos en YouTube sobre la vulnerabilidad. Y ella explica de una manera magistral cómo la vulnerabilidad es la herramienta en el ser humano, o es la habilidad que tenemos los seres humanos que nos permite en realidad conectar con la realidad y conectar con todos los sentimientos que están disponibles dentro de un ambiente. Y ahí hablamos pues de la admiración, del valor, del propósito, de distintos tipos de valores, ¿no? Y del propio amor. Entonces, ser humilde y mostrar vulnerabilidad es una herramienta que funciona en realidad muy bien para los líderes. Y una de las herramientas que he dejado hacia el final, porque es una de las que es más interesante y es más necesaria, es: el líder tiene que ser un motor de aprendizaje para sí mismo y también un motor de aprendizaje colectivo. Ya hemos dicho que el líder se tiene que adaptar rápidamente y hacer crecer a la gente. Ahora, para hacer crecer a la gente, lo que tiene que hacer es hacer muchas preguntas y tiene que cuestionar mucho a la gente. Un líder no le puede decir a alguien qué es lo que tiene que hacer. Tiene que preguntarle: ¿cómo puedes tú ayudar a que esta situación salga adelante? ¿Cómo podemos hacer como equipo de colegio, como equipo de universidad, como equipo de profesores, como equipo de la municipalidad, como equipo de colectivo al Bicentenario, para sacar, ¿no?, todos los proyectos que teníamos en mente adelante, o, dadas las circunstancias, crear nuevos proyectos en base a las nuevas realidades? Ningún miembro del equipo se tiene que sentir excluido de la solución al problema. Y esto además, por otro lado, es muy útil porque todos los seres humanos, en realidad todos, queremos sentir que valemos. Y no hay cosa más grata para un ser humano que sentir que agrega valor a algo. A muchos de nosotros que nos ha tocado liderar equipos de trabajo, nos ha ocurrido que nos hemos encontrado con trabajadores que están sumamente desmotivados. Todos los trabajadores, en mi experiencia, todos los trabajadores que yo he visto desmotivados es porque sienten que no aportan a la institución, porque sienten que su trabajo no vale. Y esto puede ser porque en realidad el líder no les ha hecho ver de que su trabajo vale, o porque en realidad están haciendo trabajo que no está agregando valor. Y entonces eso genera una frustración muy grande en las personas. Hay muchos jefes que lo que suelen decir es, hay un argot muy conocido, yo lo he conocido en ambientes empresariales y organizacionales, es que a la gente que no sirve hay que mandarla a Siberia. Y yo siempre, cuando he hablado con los líderes de la organización, es: si tenemos gente en Siberia, es responsabilidad de los líderes. Nosotros somos responsables de haber enviado gente a Siberia. Y tenemos que sacar a la gente de Siberia y hacerla productiva y hacer que agregue valor. Entonces, esa labor de líder en realidad es esencial. Y en una coyuntura de crisis, esta parte es especialmente importante porque, como habíamos dicho al inicio, en épocas de crisis la gente está dispuesta a emprender nuevos procesos, ¿no? Porque está dispuesta a aceptar ciertas pérdidas. Voy a renunciar a ciertas cosas porque las circunstancias han cambiado. Entonces tenemos una oportunidad perfecta de prender ese modo, ese bichito, esas ganas de la gente de aprender. Y claro, al inicio de las crisis esas ganas de aprender pueden llegar a un tope muy alto, y luego, a medida que va pasando el tiempo, esas ganas van bajando, pero es función del líder
mantener una atención necesaria para no dejar que esas ganas de aprender bajen, digamos, a la zona de confort y a la zona donde la gente ya no quiere aprender nada. Y lo último es el propósito. Un líder siempre tiene que ser capaz de mostrar a la gente que las cosas que están haciendo trascienden al propio individuo. Si yo trabajo, por ejemplo, la vez pasada hablábamos con unas amigas, una de ellas trabaja en una clínica dental y la misión de esa clínica dental es hacer que las personas se sientan contentas con sus sonrisas. Entonces hay que trabajar y hay que hacerle sentir a la gente que en realidad no va a abrir bocas o a curar dientes, sino va a darle mejores sonrisas a la gente. Cuando yo trabajaba en SUNAT, y para la gente de SUNAT, porque he visto que hay algunos ex colegas míos que me están acompañando, sentir que como institución uno aporta el 83% del recurso público que necesita el país para hacer las obras y llevar desayunos a los niños que van a los niños de zonas vulnerables o atender los programas de Caliwarma, ese es un propósito fundamental. El líder tiene que llevar propósito y esperanza a sus equipos de trabajo. Y ya para terminar, yo me quiero quedar con unas reflexiones, antes de entrar a la etapa de preguntas, las reflexiones finales que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla es que la crisis es una oportunidad, si bien trae cosas malas, implica pérdidas para nosotros, para cada uno de nosotros en distintas maneras. La crisis es una oportunidad de crecimiento profesional, personal, empresarial y social, y solo es posible materializar dicho crecimiento si la autoridad, asumiendo el liderazgo necesario, y el líder, aunque no sea alguna autoridad formal, se involucra y hace corresponsables a los ciudadanos, a los trabajadores, a los colegas, a los amigos, de la solución de la crisis en un proceso constante de aprendizaje, adaptación y creatividad. Muchísimas gracias y Martín, quedo yo abierta a las preguntas que puedan tener las personas que nos están escuchando. Bien, muchas gracias Claudia Suárez por la brillante y muy interesante conferencia, el rol de la autoridad y el líder en tiempo de crisis. Un tema clave, importante justamente en estos momentos de pandemia donde estamos viviendo y que muchas veces pues aquí se ve el rol y el papel justamente de nuestras autoridades y de nuestros líderes, no solo en la provincia de Pisco, en la región Ica, sino a nivel nacional y a nivel mundial también, porque el tema del COVID nos está afectando a nivel global. Bien, vamos con la ronda de las preguntas. Voy a pedir, por favor, a las personas que van a intervenir no hacer extensiva la pregunta, evitemos algún tipo de comentario de índole político, vamos al punto técnico y, por favor, ser lo estrictamente puntual, porque naturalmente todos quieren participar y más o menos 1 minuto por pregunta para las personas que así lo deseen hacer. Adelante con las preguntas. Martín. Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante, Santiago, adelante, te escuchamos. Ya, buenas noches, señorita Claudia. Muy interesante su exposición. Es algo que necesita saber la población, sobre todo en estos momentos de crisis que tenemos. Los líderes, cuando usted ha hecho la exposición, ha hablado de una serie de características, pero me parece también que el líder, éticamente, sobre todo, debe ser
poder tomar las decisiones y llevar de la rienda al grupo que lidera, ¿no? Sea un presidente, sea un director, sea un jefe, ¿no? Me parece que los valores, Santiago, perdona, ¿me no, has porque escuchado? ha habido bastante interferencia y no he podido escuchar la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Ya, le decía que los líderes tienen diversas características enunciado que deberían ser los valores personales, las principales, ¿no? Los valores personales como la honestidad, la transparencia, ¿no? La eficiencia, la eficacia para tomar las decisiones. Ese es el comentario y la pregunta que le hice. Santiago, sí, efectivamente, nosotros en realidad, yo no he hablado de la parte de valores en esta exposición, no porque el líder no deba tener valores, yo lo doy por sentado, y lo doy por sentado porque en realidad la propia parte de gestión, una buena gestión requiere en realidad de integridad, de honestidad, de todos los valores que debe tener una persona para llevar una gestión exitosa. Digamos, la exposición estaba enfocada en ver aquellas herramientas adicionales para generar en una crisis una oportunidad de aprendizaje. Pero muchas gracias en realidad por la pregunta, porque permite aclarar esa situación. Es claro que un líder tiene que tener valores sumamente sólidos, y es más, la resiliencia, por ejemplo, es una de las cualidades que requiere que un líder sea pues sumamente honesto para poder aceptar la realidad tal como es y tomarla tal como es y no tomar ventaja de las situaciones, ¿no? Gracias. Bien. Doctora Suárez. Adelante, señora Isolina, adelante. Doctora Suárez, buenas noches. Sí, le estamos escuchando. Adelante, buenas noches, doctora. Adelante. Quisiera que me conteste usted qué significa crisis de Estado. Por favor. Normalmente cuando estamos ante una situación de guerra, cuando estamos ante una amenaza externa que hace que en realidad todo el país se encuentre en una situación de crisis, ¿no? Pero a eso normalmente se le conoce cuando uno dice crisis de Estado. Pero cuando hablamos de crisis nacional, hablamos de una crisis que afecta a todo el país. Por ejemplo, la pandemia, y tiene que ver ya con un término territorial. La pandemia es una crisis nacional porque es una crisis que afecta a todo el país. Y se le llama pandemia porque afecta a todo el mundo. Pero cuando hablamos de Estado, nos referimos básicamente a una crisis que tiene que ver con un poder externo que quiere atentar o que puede atentar contra nosotros como Estado. Bien, gracias. Le he hecho pregunta porque esta crisis de Estado en todo el Estado, en todo el mundo, estamos en crisis por la pandemia actualmente que usted está explicando. Gracias de todas maneras por la respuesta. Señorita Suárez, buenas noches. Sí. Habla Juan Carlos Peña. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches. Bien, solamente comentar en la situación de la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que el presidente Vizcarra está aplicando el sistema de que la autoridad se delega y de la responsabilidad se comparte. Esa es la aplicación que está considerando el presidente de la República. No sé qué opina usted. Juan Carlos, bueno, vamos a ir al aspecto técnico. En mi opinión, en realidad, no hay un involucramiento mayor de la ciudadanía en tomar una corresponsabilidad respecto de la crisis. Esa es mi opinión personal, desde un punto de vista técnico. Desde esa perspectiva, yo creo que nos está faltando una articulación a nivel nacional para involucrar a todos los ciudadanos en la solución de esta pandemia. Y bueno,
hay distintos tipos de medidas que podrían aplicarse, incluyendo las coordinaciones, por ejemplo, que se hayan hecho a nivel de la Municipalidad de Pisco, ¿no? Desde el gobierno central hacia las distintas municipalidades, hasta las distintas municipalidades distritales. Bien, gracias Juan Carlos. Ha pedido la palabra Michelle Vélez. Adelante, señorita Michelle, buenas noches. Buenas noches, Claudia, buenas noches. Muy interesante tu exposición. Yo tenía una pregunta. En tu experiencia en el sector público, ¿cuáles crees tú que son las cualidades más importantes para ser un buen líder, sobre todo en el sector público? A ver, muchas gracias, Michelle. Yo lo que creo, en mi experiencia, en el tiempo que he estado en el sector público y lo que he visto de cerca, es que nos falta una tremenda articulación como Estado. Mi experiencia, primero voy a empezar por el sector privado. Cuando he estado en el sector privado, las áreas, por ejemplo, si estamos hablando de la gerencia de finanzas o la gerencia comercial, todas empiezan a funcionar como compartimentos estancos, ¿no? Cada quien quiere cumplir sus propias metas, pero no hay una visión colectiva de lo que es mejor para todos, ¿no? Y en el sector público ocurre algo similar. No es que la gente no quiera trabajar, la gente quiere trabajar. La gente quiere hacer las cosas, ¿no? Hay excepciones, evidentemente, pero en términos generales, la gente que quiere hacer las cosas bien, tiene algo que le falta y es esa mirada colectiva. Hacer que prime el interés colectivo sobre el interés particular o el interés individual. Y a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado estar desarrollando un proyecto y luego venir alguien de otra entidad del Estado que estaba desarrollando exactamente el mismo proyecto. Entonces tienes doble gasto, doble inversión de recursos, ¿no? De una manera innecesaria. Y eso ocurre en todos los niveles, ocurre en las empresas y ocurre en todas las organizaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen líder? Un buen líder tiene que ser capaz de aglutinar, tiene que ser capaz de articular y tiene que ser capaz de crear sinergias más allá de su propio ámbito de aplicación. Tiene que ir más allá. No me quedo, en mi caso, yo no podía quedarme solo en SUNAT, tenía que articular con RENIEC, tenía que articular con ESALUD, tenía que articular con otras instituciones del Estado. Y ese es un trabajo que se tiene que empezar a hacer. O sea, nuestros políticos tienen que empezar a formar y trabajar en temas de liderazgo porque no pueden ver sus ministerios y no pueden ver sus instituciones, efectivamente, piezas que sirven para poder lograr un bien común mucho mayor, ¿no? Que es el de la ciudadanía en general. Bien, gracias por la pregunta. ¿Otra persona que desea intervenir? Martín. Sí, adelante, profesor. Ante todo, buenas noches y felicitaciones y gracias. Quiero agradecer a usted, tanto a la señora Claudia. Interesante la charla. Sobre todo esto de aprovechar la crisis como una oportunidad de crecimiento, creo que es muy interesante. Así que no tengo pregunta específica, pero simplemente agradecimiento y buenas noches. Bien, gracias, profesor Domingo Ayala. A ver, otra inquietud, por favor, vayamos a la pregunta puntual. Buenas noches. ¿Aló? Hola, Ruth, adelante, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi saludo para la señorita Claudia Suárez. Una excelente exposición sobre estos momentos de crisis que estamos viviendo. Y necesitamos líderes, en realidad, que resiliencien esta crisis. Y bien dicho, como dice usted, estos momentos de crisis hay oportunidades que sí lo vamos a tener que tomar.
porque todos estamos viviendo este momento. Y como dice Angela Merkel también, todos estamos en el mismo barco y todos somos responsables de todo corazón por tener una Pisqueña notable, impartiéndonos conocimientos y pues dándonos esta conferencia magistral. Un abrazo grande para usted, mi querida Claudia Suárez. Pisqueña tenía que ser. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Ruth. Martín, más bien, si puedo, porque he visto que aquí en el chat han hecho bastantes preguntas y hay un par de preguntas que a mí me gustaría responder. Sí, adelante. De las que voy viendo, hay una en la que me preguntan mencionaste que un buen líder delega responsabilidades. ¿Qué opinas de la responsabilidad final del líder? Accountability. Efectivamente, un líder delega y comparte la responsabilidad, pero el líder siempre va a tener que responder cuando empodera a la gente, ¿no? Si uno como líder delega a 1, 2, 3 personas, y esas personas en el proceso de crecimiento se equivocan y se van a equivocar, el líder que delegó debe asumir la responsabilidad también de esa persona. Los dos van a asumir la responsabilidad, ¿no? El líder final siempre no se trata de una delegación sin asumir responsabilidades. Como nosotros decimos en el lenguaje, en el argot pisqueño, tenemos que poner pecho, ¿no? Y eso es lo que hace un buen líder. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿es importante que el líder forme líderes o basta que se les permita hacerles crecer y el líder se forma solo más en tiempos de crisis? El líder, a ver, no se forma. El líder, hay quienes nacen con mejores condiciones que otros, pero el líder se forma. El líder, para empezar, tiene que estudiar un montón y tiene que trabajar un montón, pero tiene que trabajar bastante en hacer crecer a las personas y con eso estoy respondiendo la pregunta. Un líder tiene que hacer crecer a las personas, esa es su labor principal. Y una crisis es una oportunidad magnífica para someter a la gente a procesos de crecimiento. Y es por eso que decía, aprovechado el momento, no permitas que ese crecimiento decaiga o que esa inquietud va a bajar de todas maneras, porque nosotros no podemos manejar una organización como si siempre estuviese en crisis. La gente se va a volver loca, ¿no? Los niveles de tensión son muy altos. Entonces, hay que saber modular eso, pero no dejar que se muera el modo o que se apague el modo aprendizaje que ya agarró la persona. Bien. Hay varias inquietudes en el chat. Seguimos leyendo las interrogantes. Hola, hola. Ah, sí, adelante, Hola. adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Denis Ayala. Adelante, Denis. Gracias por la exposición, señorita Claudia. Mi pregunta, independientemente de la crisis o la pandemia en la que estamos inmersos ahora, es saber qué habilidades blandas o cualidades debería tener un líder familiar, asumiendo que viene de una familia grande y tiene varios hermanos. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que la respuesta es muy similar a las características que hemos puesto, porque ¿cuál es la verdad? Hay quienes sostienen que para liderar en las crisis se necesita de un liderazgo distinto que en épocas de no crisis. Pero no hay ninguna evidencia, ningún estudio que demuestre eso. Es una idea. Y de hecho hay mucha gente que dice, él es un buen solucionador de crisis. La verdad es que el que es buen solucionador de crisis, el que es buen líder, va a ser capaz de manejar una crisis. Y para un líder en el hogar, las características que hemos comentado.
La diferencia es que uno en el hogar no espera vivir en crisis de manera permanente. Los hogares no viven, la idea es no vivir en crisis de manera permanente dentro de un hogar, pero un líder, un jefe de familia, tiene que ser resiliente, tiene que tomar valor, tiene que tener valor, porque tiene que tomar decisiones difíciles, tiene que buscar propósito, y dependiendo pues de la etapa de desarrollo en el que se encuentra además la familia, también va a actuar de una mejor o de una manera más protectora y menos de crecimiento, porque a un pequeñito hay que protegerlo, pero a un hijo de 25 años el nivel de protección que se requiere ya es menor, ¿no? Entonces, esas son cosas, digamos, que ya tienen que ver más con temas de la paternidad. Bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a invitar al profesor Juan Manuel Gavilano. Profesor Gavilano, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora Claudia. Un saludo a la distancia de todos los pequeños que reconocen a usted un profesional de polendas. Quiero hacer dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué nos queda a nosotros para confiar en los líderes si analizamos los líderes de la última fase de Belaúnde hasta la fecha? Gran parte de ellos están encarcelados y uno hasta se ha suicidado. Y juraban por Dios y por todos los santos que lo que decían es verdad y siempre lo salen haciendo. Toda vez que se valen ya no de artimañas muy simples, sino de las ciencias sociales que manejan una serie de información para hacer líderes, fabricar gobernantes en distintos países del mundo. ¿Qué nos queda a nosotros frente a ese tipo de líderes? Y la segunda pregunta sería, con el respeto que usted se merece, aprovechando el tiempo, nosotros como colectivo Pisco al Bicentenario y al Futuro, tenemos como uno de los objetivos elaborar un proyecto integral, ¿no? De una perspectiva para Pisco, para dejarle eso a las futuras generaciones. Pero nosotros tenemos en el camino que tomar una disyuntiva. O la perspectiva se puede hacer de manera integral, que sería lo más, el mayor anhelo que tuviéramos, o en estos tiempos solamente tendríamos que hacer una perspectiva, por decir, para educación, o para salud, o para transporte, o para cualquier otra área. Esas dos preguntas, por favor, doctora Claudia. Muchas gracias, primero por sus amables palabras, señor Gavilano. Y sobre la primera pregunta, yo le respondería devolviéndole la pregunta. Si crees, y las autoridades que me ha comentado son realmente líderes, ¿no? Si han actuado como líderes, con las condiciones y tal como hemos definido al líder el día de hoy, ¿no? Porque una cosa es ser autoridad, y otra es tener los atributos que requiere el liderazgo. Entonces, yo no estoy segura, en realidad no creo, que muchas de esas autoridades hayan compartido las características de las cuales hemos hablado el día de hoy. Y si pensamos qué nos espera, digamos, como futuro, yo cuando tengo las reflexiones que tengo y converso con los jóvenes, converso con mis estudiantes en la universidad y con mis amigos, pienso que tiene que surgir una nueva clase política, pero de jóvenes, con nuevos cimientos, con nuevas ideas, con un pensamiento en el sentido de que el bien colectivo tiene que estar por encima del bien individual. Y creo que en los últimos años hemos vivido en épocas en las cuales la mayoría hemos privilegiado el bien individual sobre el bien colectivo. No sé si han sido las épocas de crisis que nos han tocado vivir, las épocas en las que hemos crecido, pero creería que en realidad ese chip tiene que cambiar y tenemos que empezar a mirar
si queremos un país viable, un país de largo plazo, el interés colectivo sobre el interés individual. Y respecto del segundo tema, yo me atrevería a decir que en realidad crearía una perspectiva general básica para todo y me enfocaría en algo que se considere que combine dos cosas. Lo más importante, pero que sea viable. ¿Por qué? Un plan de largo plazo, de tan largo plazo, puede hacer que no lo terminemos. Pero sí tengo que tener el mapa general, porque tengo que hacer el diseño general. Y luego del diseño general, yo escogería para ejecutar y que se vea y que se note aquel aspecto que crea que combine dos cosas, que es importante por el impacto que va a tener en la ciudadanía, el impacto que va a tener en Pisco, y segundo, que sea materialmente ejecutable. Porque si es materialmente inejecutable, vamos a perder el tiempo también. ¿No? Eso es, señor Gavilano. Gracias, gracias, profesor Juan Manuel Gavilano. ¿Alguna otra interrogante para ir cerrando ya las últimas intervenciones? El señor Diego Moyano había pedido el uso de la palabra. Adelante, señor Diego Moyano. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Felicitaciones por el tiempo que te has tomado para presentar esta excelente exposición. ¿Ya? Quería hacerte una pregunta. Hablaste sobre el tema del líder, ¿no? Es el que toma las decisiones, pero ¿se le consideraría un buen líder a los líderes que para una empresa, por tratar de reducir costos, toma las decisiones de reducir personal para crecer un poquito sus productos o la economía? Diego, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Se podría considerar un buen líder al tomar la decisión para una empresa, para su empresa, en tratar de reducir costos, toma las decisiones de reducir personal para crecer un poquito la economía, el producto que genera su empresa? Ya, no hay una respuesta cierta para eso, Diego, porque en realidad va a depender de muchas variables más. En realidad, si tú quieres, en términos generales, si tú estás pensando en mejorar la rentabilidad de una compañía, mejorar la economía de una compañía, tienes, matemáticamente hablando, dos variables. Mejorar ingresos y reducir costos, ¿no? Eso es aritméticamente, eso es así. Pero en realidad, no necesariamente reduciendo la planilla vas a mejorar la rentabilidad de la compañía o vas a hacer que la utilidad sea mayor. Porque si de lo que estás hablando es, por ejemplo, de reducir fuerza de ventas, de repente ahora vas a vender menos. Si estás hablando de una época en la cual la compañía enfrenta una crisis y la única salida que tiene en este momento, agotadas ya todas las expectativas, todas las otras alternativas, es reducir planilla para que la empresa se pueda mantener y siga produciendo, podría ser una buena medida. O sea, en realidad no podemos calificarla sin tener todo el contexto totalmente analizado. En principio yo te diría, tal como lo has planteado, que no es una buena medida, no es una buena medida, pero habría que ver el contexto en concreto. Bien, muchas gracias. Por ahí, para ya cerrar con la última pregunta, la señorita Beatriz Peramax pidió el uso de la palabra. Adelante, señora Beatriz. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Quisiera hacer una pregunta a la señora Claudia, por favor. Ya, algo puntual, por favor. Sí, conforme. Buenas noches, señora Claudia. Quisiera hacerle una pregunta a mérito del contexto de la exposición. Ante todo, felicitaciones por una brillante exposición.
¿qué propondría usted para hacer más participativo al ciudadano para la formación de líderes? Porque vemos en nuestro contexto actual que los jóvenes son menos participativos y por ende también vemos a la población en general, ¿no? Vemos que opinamos en nuestras casas, renegamos, reclamamos muy al interno, pero esas frustraciones, esos requerimientos no se pueden canalizar o no hay forma de canalizarlos. Adelante, Claudia. Sí, Claudia, sí escucho. Sí, adelante. Sí, Max, sí llegué a escuchar la pregunta. A ver, yo creo en realidad que hay que trabajar mucho con los colegios y con los contenidos educativos. Creo que la formación que actualmente están recibiendo los jóvenes precisamente hace que no se interesen sobre lo que realmente está pasando. Y complementado con eso es lo que un joven escucha en casa, ¿no? El primer modelo a seguir para un joven van a ser los padres. Si los jóvenes ven que los padres siempre están esperando, digamos, por ejemplo, que les llegue algo, los chicos normalmente van a asumir esa actitud. Si ven que los padres son proactivos y deciden hacer algo y no esperar que les den alguna solución al problema, los chicos van a tener esa mirada, ¿no? Ese va a ser el modelo que usualmente van a seguir. Entonces yo creo que hay que trabajar en esos dos ámbitos. Bien. Muchas gracias, doctora Claudia, por su brillante exposición y también por las respuestas a las inquietudes de los participantes. Ya para cerrar, vamos a invitar al profesor Juan Manuel Gavilano Córdoba, quien es miembro del colectivo Pisco el Bicentenario. Él ha sido también director del Pisco, director del Instituto Carlos Medrano Vázquez, reconocido docente en la provincia, para que pueda darnos las palabras finales de despedida por esta importante conferencia, el rol de la autoridad y el líder en tiempo de crisis. Profesor Gavilano, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches nuevamente a toda la teleaudiencia y recalcar mis felicitaciones, mi más irrestricto respeto hacia usted, doctora Claudia. Merecido tiene el trabajo, la dedicación, el tesón que puso usted en sus estudios, que se demuestran ahora con la calidad de profesional que es usted, de muy buena calidad, y que su padre vivo sentiría el hombre más feliz de la tierra. Que le digo una gran verdad. Pero no hay que entristecernos, hay que seguir adelante, como dicen las personas. Y quiero hacerle un comentario de un pisqueño que de repente no es insignificante, es muy significante, pero justamente ha hecho lo que usted manifiesta. Es un payasito rocotito, muy querido por todos los pisqueños porque acudía a las fiestas, se portaba bien, era muy buscado, tenía 2 puestos en el mercado, él hacía de payasito, su esposa, sus familiares ayudaban en el negocio. Pero vino el bendito COVID-19 y tumbó todo el mercado, cerraron las puertas y no hubo más que hacer. Se reunieron los payasitos y algunos de ellos le dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer este show a distancia y cobramos 100 soles por cada uno. Y él le dice, no, esto ya se acabó, aquí quedó, no hay más. Lo que tenemos que hacer es buscar nuevas formas cómo llevar un dinero a la casa. ¿Y qué hizo? Implementó un negocio de abarrotes. Como tenía una moto, en esa moto en la actualidad
reparte víveres, lo que usted le pida. Él le lleva a la puerta de su casa muy feliz, muy contento. Y encima de eso, ¿sabe lo que hace? Los días miércoles se va a pescar y se amanece en las playas de Pisco y al otro día le de resiliencia para poder invertir y aprovechar lo que decía Sir Winston Churchill, ¿no? Que no podemos desperdiciar una oportunidad. Y este chico de la Plaza de Armas del Hotel Reyes y Hotel, ¿cómo apellida? No recuerdo. Él era un japonesito que había vivido en los Estados Unidos y él nos orientaba acá en la urbanización Badrillac y él decía, Gavilano, cuando hay crisis se aprovecha. Tienes que aprovechar ahora, comprar tu lote, porque lo que te vale un sol ahora, lo que te vale 1000 por decir, mañana te va a costar, pero 20 soles, 30 soles. Y así fue. Pasó la crisis, ese fue don Alberto Tabuche, pasó la crisis y en realidad pudimos hacer muchas cosas. Yo le agradezco a usted, doctora Claudia, este espacio, esta ágora, como dijeran los griegos, en que nos ha brindado toda la información referente al manejo de las crisis, la función de sus líderes, que tienen que ver mucho con esto, y como bien usted dice al inicio, pues el presidente Vizcarra salió adelante como uno de los primeros de Latinoamérica. Pero después habrá que evaluar, el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar. En realidad, le agradecemos muy de veras, no sin antes, ojo, pedirle a usted que por favor pueda integrarse vía online o como fuese al colectivo Pisco al Bicentenario. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la invitación? Que usted nos pueda orientar a elaborar el proyecto que queremos hacer para Pisco. Recuerde que su padre hizo uno a 20 con la universidad, no sé si fue de ingeniería, fue la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo viajé con él a ver la exposición y lo que más duele es que ese proyecto quedó en el olvido, no lo tomaron en cuenta y ahí se perdió. Que fue un bonito proyecto para mí. Entonces yo le agradezco a usted lo que le acabo de decir por lo que ha hecho. Quisiera, como le repito, tenerla como invitada en ese proyecto que queremos hacer nosotros, una prospectiva para Pisco. Muchas gracias por la atención, señorita Claudia. Bien, gracias, profesor Juan Manuel Gavilano Córdoba, quien ha clausurado esta importante conferencia al nombre del colectivo Pisco al Bicentenario. Nuevamente reiterar el agradecimiento a la doctora Claudia Suárez Gutiérrez por su brillante exposición y qué buena oportunidad, como lo ha expresado el profesor Gavilano, de recordar en esta noche a la memoria de su señor padre, el profesor Luis Suárez Pánfilo Prainé, quien fue un reconocido docente, conocedor de leyes y sobre todo un gran técnico, muy prestigiado y recordado en la provincia de Pisco y en la región Ica. Claudia, tus palabras finales y esperemos tenerte en una próxima oportunidad. Y como lo ha expresado el profesor Gavilano, Víctor Camasca, Santiago, todos queremos que en conjunto los pisqueños y todos como peruanos juntarnos para elaborar proyectos y qué mejor el tema de prospectiva, que es algo que estamos trabajando en el colectivo. Gracias, Claudia, y tu despedida final. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, señor Gavilano, y a todos, al señor Camasca y a todos los integrantes del colectivo Pisco al Bicentenario del Futuro. Para mí, en realidad, siempre hablar con la gente de mi tierra, como decimos los pisqueños, los provincianos, es un placer. Yo gustosa, la verdad es que feliz de la vida de poder conversar con ustedes, y muchas gracias además también por la invitación, señor Gavilano. Me va a tener a mí online, efectivamente, para poder compartir con ustedes el proyecto. A mí me da mucha ilusión, y gracias también por recordar a mi papá. Posible, lo que pasa es que está picada porque
el chico que es... Ya, adelante. Alguien nos ha interceptado en el camino. Muchas gracias también por recordar a mi padre. Yo también lo extraño bastante, evidentemente, y me gustaría, digamos, en estas épocas poder estar trabajando varias cosas con él, ¿no? Mi mami también, bueno, no sé si me está escuchando, me dijo que se iba a conectar a escucharme, y no sé si me ha escuchado el día de hoy, pero ya me enteraré después de la conferencia. Muchísimas gracias a ustedes, y ya estamos en contacto entonces, Martín, para coordinar cómo nos conectamos. ¿Ok? Un abrazo. Gracias, Claudia, por tu participación y por siempre estar acudiendo al llamado de las instituciones que siempre estamos trabajando por la provincia de Pisco. Y claro, pues como tú has hecho mención, recordar a tus señores padres, al profesor Suárez, a tu señora madre, que también fue Zoila Gutiérrez, que fue docente del Colegio Jorge Basadre. Bien, muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora para tocar también justamente los temas, no solamente históricos, sino también temas técnicos que coadyuvan al desarrollo de la histórica provincia de Pisco. Nos reencontramos el próximo jueves. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.